Buenos días, dándole continuación y seguimiento pues al video que habíamos empezado la semana pasada, donde estábamos justamente revisando un poquito acerca de qué factores, por ejemplo, pueden influir en la generación de psicopatología dentro de un niño, ¿sí? Estamos analizando pues la parte de los adultos, ¿no? Ser padre de familia pues también no es sinónimo de ninguna manera de que a lo mejor va a haber una aceptación desde el principio. En realidad es un proceso que va pasando por varias etapas, como nos damos cuenta la semana pasada. Y bueno, llegamos al punto de justamente lo que es la parte de la sobreprotección, la sobreindulgencia, y en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el rechazo. Pareciera que es algo pues inconcebible, algo que no debería de ser. Sin embargo, lamentablemente y tristemente lo es. Hay padres de familia que sí rechazan a sus hijos. Ese rechazo puede ser de dos maneras. El rechazo encubierto, que es prácticamente las dos anteriores, sobreprotección y sobreindulgencia, es decir, digamos, lo posible, por así decirlo, se hace lo posible para el bienestar, para que el niño esté bien, pero detrás de ello subyace una idea de que el niño, pues a lo mejor es un incompetente, es inútil o no puede valerse por sí mismo. O sea, finalmente eso es rechazar al niño, ¿sí? Hay un dicho muy antiguo que dice: no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Pues esto aplica perfectamente a lo que es el rechazo encubierto. En el caso del rechazo manifiesto, tal vez sea el más violento, el que más estamos acostumbrados a percibir dentro de la sociedad, que incluye pues maltrato físico, maltrato psicológico o los dos al mismo tiempo. Es decir, este ocurriría en el seno de una familia, pues donde finalmente los padres de familia, pues lamentablemente no tienen alguna consideración por lo que es el bienestar físico, psicológico de los niños. Desde el abandono, desde a lo mejor no preocuparse por sus necesidades básicas, tener dinero para comprar cerveza en lugar de a lo mejor comprar comida, pañales, medicinas, etcétera, o pagar escuelas incluso. También estaría lo que es el maltrato psicológico, de repente pues al niño ponerle motes, ponerle apodos, decirle, digamos, palabras, pues, obscenas hacia su persona, ofensivas a su persona, negarle afecto. Eso también es rechazo, bueno, también se llama rechazo manifiesto y es maltrato psicológico. No demostrarle afecto. De repente yo he escuchado mucho esta frasecita que dice de es que no lo cargo porque si no se embrasila, ¿no? Esto de embrasila es obviamente un neologismo, ¿no? Una palabra construida artificialmente, donde finalmente tiene que ver con no cargar a un bebé porque pues se va a acostumbrar a los brazos y como padre o madre no puedes darte el lujo de que está cargando siempre a tu niño. Claro está que efectivamente no se puede estar cargando siempre al niño, pero finalmente pues también es parte importante para la generación de un apego sano, de un apego psicológico sano. Aparte de todo esto, y digo, por si fuera poco, también tendríamos lo que es la parte de conflictos alrededor de la crianza del niño. Puede ser entre los mismos padres, o sea, papá contra mamá, y o padres contra abuelos, ya sea paternos o sea abuelos maternos. Hoy en día, pues los dos padres tienen que trabajar, a diferencia de hace unos 50 años, donde a lo mejor pues la mamá solía quedarse en casa y ser la responsable del cuidado de los niños. Ahora ya no. Ahora, generalmente quienes hacen esta función de segunda paternidad o de custodia, para decirle de otra manera, más entendible, pues sería justamente los abuelos, ya sea paternos o maternos, aunque generalmente son los abuelos maternos. En ese aspecto también ahí se cometen pues ciertos abusos
por parte de los abuelos, sobre todo negligencias más que abusos a veces por la edad de los abuelos. Negligencia en el sentido de que, ok, bueno, pues es que no le pongo límites, lo dejo que haga lo que quiera, que vea lo que quiera, que coma lo que quiera, que no haga tareas, que se la pase jugando. Pues el niño feliz, ¿no? Pero el problema es que justamente cuando llega la mamá o llegan los papás a recoger al niño de la casa de los abuelos, pues lógicamente ahí ya hay una situación ya bastante tensa al momento de llegar a casa, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con tareas, en el respeto de hábitos, y es aquí donde viene muchas veces el principal conflicto. La creencia de los padres suele ser de una manera y los abuelos hacen completamente lo opuesto en algunas ocasiones en cuanto a esta parte de la crianza de los nietos. Entonces, eso también sería una forma de maltrato psicológico, o más bien una forma de maltrato, sí, pero sobre todo centrada en lo que son los conflictos de crianza. Tiene que haber, tiene que haber un acuerdo muy, muy importante y muy desde el principio, cuando se tienen diversos cuidadores a cargo del niño, sobre qué se va a hacer, qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Ok, otra forma, yo diría que hasta clásica, de generar psicopatología, enfermar emocionalmente a los niños, pues va a ser esta de la presencia de conductas culpabilizantes. ¿Qué es una conducta culpabilizante? Bueno, culpar al niño por algo que él no hizo, que le ocurrió a los papás. Y generalmente es a la mamá, ¿sí? Por tu culpa perdí peso, digo más bien, por tu culpa me engordé, por tu culpa perdí la figura, por tu culpa pues tu padre ya no me quiere porque ya no soy bonita o atractiva para él, por tu culpa dejé de estudiar, por tu culpa me salí de la casa, etcétera, etcétera. Son palabras que a veces escuchamos de las madres en cuanto a esta parte de la crianza de los hijos, ¿sí? Y esa es justamente una actitud que obviamente los niños van a asumir como una culpa donde no hay absolutamente ninguna justificación para dicha culpa, ¿sí? Otro punto importante dentro de esta cuestión de las actitudes psicopatógenas del adulto, recordemos, el término psicopatógeno, como lo estamos manejando aquí, implica la generación de un proceso psicopatológico, ¿sí? Y decíamos, otra actitud que puede generar patología en el niño sería inconsistencia en el manejo de la disciplina. Ya lo habíamos visto hace un ratito, justamente con la cuestión de los adultos, los cuidadores, entre abuelos y padres, por ejemplo, o entre padres entre ellos mismos. Pero en este caso tiene como un especificador muy significativo que consiste en, ok, le digo al niño, ¿sabes qué? Tienes que cuidar, tienes que tender tu cama, tienes que recoger tus juguetes, tienes que, no sé, llevar tus trastes del comedor ahí donde lavan los trastes al fregadero. Ok. De repente, pues es una norma que ya establecieron los padres, ¿no? Pero el problema con esta norma sería que a veces, por ejemplo, se respeta o se hace respetar según el estado de ánimo del sujeto, del padre de familia. Es decir, si papá está de buenas, pues a lo mejor, y el niño omite alguna de estas conductas, ok, pues no pasa nada, ¿no? O sea, de repente no hay problema, ¿sí? En el otro extremo estaría, por ejemplo, también la cuestión de que, bueno, si está de malas, no, pues entonces ahí sí, de repente, el castigo incluso es un tanto desaforado con la culpa, ¿sí?
Es decir, allá es algo mucho más, em, más trabajoso incluso que cuando hay problemas de crianza. ¿Por qué? Porque en este caso, una labor fundamental de los padres de familia va a ser el establecimiento de metas y también de pautas de conducta. Pero cuando los padres de familia tienen pautas de conducta, perdón, tienen pautas de conducta, pero no se hacen responsables de seguirlas siempre de la misma manera o aplicarlas de la misma manera, lo único que están generando en el niño, pues es confusión, ¿sí? Porque el niño, pues obviamente va a ver que un papá tal vez sea más flexible y otro no tan flexible. Y bueno, con esto lógicamente, pues los padres están perdiendo credibilidad, ¿sí? Y obviamente, pues debería de haber también, hay otra variante de esto que sería, por ejemplo, el papá tiene sus propias normas, sus propias reglas, son inflexibles, inapelables, indiscutibles. Y la mamá, cuando no está papá, pues justamente aprovecha para, ok, si puedes hacerlos, no hay problema. Es decir, es más permisiva. Eso también es un error. Y es un error bastante, bastante frecuente, por cierto. Otra actitud que puede generar psicopatía o psicopatología más bien en los niños va a ser complacer y estimular de manera inconsciente conductas patológicas y o sociopáticas en el niño. ¿Qué significa esto? Reforzarle, ya sea por acción u omisión, alguna conducta que es inadecuada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando si pongamos algo muy sencillo, si el niño dice su primera mala palabra, a lo mejor cuando es bebé, pues todo el mundo le va a hacer fiesta. Ay, ya dijo su primera mentada de madre, ¿no? Por decir, digo, no puedo decirlo por cuestiones de, luego me censura del canal, no puedo decirlo, pero bueno, ya dijo su primera majadería. Ay, qué bonito, y le hacemos casi, casi fiesta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahí? Mostrar complacencia excesiva justamente por una conducta inadecuada del niño. Digo, puede ser una conducta patológica, como dice por ahí, o también sociopática. Habrá que entender que algunas conductas sociopáticas no son así como tan graves. Pero aquí el punto sería que, bueno, dijo su primera majadería, pero se la dijo al papá, ¿sí? Tú eres un PUTO, ¿sí? A lo mejor el papá, pues, ay, ya dijo su primera palabra y no sé qué, pero hay que ver el contexto es que le está ofendiendo, y eso es lo que se debe de evitar, ¿sí? Y no se debe estimular. Lógicamente, esa estimulación inconsciente a la que se refiere la diapositiva es justamente eso, que no me estoy dando cuenta de que lo que estoy haciendo es reforzar la presencia de la conducta. Ahora, ligado con lo anterior, pues si el niño dice sus malas palabras es porque las ha escuchado en alguna parte y generalmente pues estos niños, que hay muchos, pues escuchan este tipo de vocabulario, este tipo de lenguaje, pues en casa, ¿sí? Y pues ahí está. Si los padres lo dicen, ¿por qué él no? Si de repente ahí a lo mejor en la casa para llamarle a alguien le mientan la madre, pues ¿por qué no al niño? ¿Sí? Entonces, finalmente hay que cuidar qué hacemos, qué decimos, cómo lo decimos, y también qué no hacemos ni qué decimos, porque eso puede dar pie a un reforzamiento justamente de esta situación conductual. Ahora, sería necesario también que los padres de familia, pues, se consideren a sí mismos como una fuente de estímulo del desarrollo normal
del niño, como un detonador. En ese aspecto va a ser muy importante siempre considerar que los padres, independientemente de los problemas que tengan como pareja, son padres de familia. Nunca van a perder ese rol, ¿sí? Nunca van a perder esa función parental. Así estén separados uno del otro y ya a lo mejor pues no haya, no haya un acuerdo así como que muy sano que digamos, los padres ante los ojos del niño siguen siendo exactamente sus papás. Y a veces pasa justamente que en el proceso de un divorcio los papás están más ocupados en resolver sus broncas, en ya salirse, porque a lo mejor cada uno ya tiene pues su novio o su novia, por así decirlo, no siempre es así, afortunadamente, en lo que menos piensan va a ser justamente en los niños. Y más cuando, por ejemplo, hay hermanos, y eso es lo peor tal vez, que de repente los padres están peleándose a los hermanos, o están peleándose a los hijos, como si fueran un trofeo de guerra, ¿sí? Y lamentablemente, pues obviamente para el niño separarse de sus hermanos, separarse de sus papás, pues ya en sí mismo es un acontecimiento vital traumático, que sí o sí puede generar un problema mucho mayor. También tenemos lo que se conoce como síndrome del institucionalismo, que lo van a pasar, por ejemplo, niños que a lo mejor sus padres fallecen en algún accidente o están en prisión y no hay alguien, no hay una persona, un familiar que pueda eh, criarlos o ejercer la patria potestad con ellos, pues obviamente estos niños van a parar al orfanatorio, ¿sí? Y esto también, pues de alguna manera, es una situación que va a privarlos de mucho de su contexto social necesario para desarrollarse. ¿Qué significa esto? Que pues lamentablemente no van a ir a la par que sus compañeros en muchos aspectos, sobre todo de la vida social. También sería importante hablar, retomando esta última idea de la vida social, pues que el niño tiene que tener contacto con su cultura, con sus tradiciones, con sus raíces, con sus valores, para justamente tener pues una oportunidad de aprender. Hay que recordar que la función principal de la cultura pues es reproducirse y justamente de esa reproducción es pasar los valores que ya se tienen, pasarlos a las nuevas generaciones. Y si el niño es separado de su cultura o separado de la interacción social, pues claro está que no va a haber esa situación de seguir con esta función de transmisión de la cultura. Yo recomendaría que vieran una película que está en YouTube, creo que está en YouTube, se llama El Castillo de la Pureza. perdón. Es una película que es mexicana, ya es una película pues ya viejita, como de los años 60, 70 más o menos, ya tiene su ratito. Es una película que justamente narra un poco una familia disfuncional desde el ángulo que se le vea. Digamos, lo impactante del asunto es que está basado en un caso real. ¿Sí? Entonces, esta película, repito, se llama El Castillo de la Pureza. Me gustaría que pudiera tener la oportunidad de verla. Búsquela así en YouTube, El Castillo de la Pureza. Yo no la he podido descargar, no la he podido encontrar, pero sí sé que está en YouTube. Entonces, le invitaría pues a que la viera. Y ahí se aborda pues justamente esta cuestión de la deprivación cultural, eh, incluso deprivar culturalmente también implicaría el negar que el niño vaya a la escuela. Eso también es justamente deprivación cultural. Dentro de la misma categoría de carencia de estímulos estaría el déficit de la enseñanza y el control moral. Aquí por moral no vamos a relacionarnos de ninguna manera automáticamente con aspectos religiosos. Es obligación de los padres establecer normas de carácter social, ¿sí? Y cuando hablamos justamente de estas normas de carácter social, estas tienen como finalidad hacer que el niño pues se adecue
a su propio contexto social, adquiera las pautas esperables de comportamiento que le van a permitir funcionar como ser humano dentro de una sociedad. Y si los padres no estimulan esa adquisición de valores, esa enseñanza que pueda tener el niño para adquirir su cultura, para prepararse de su cultura, pues lógicamente también sería una forma de maltrato, una forma de violencia. Y pues obviamente también sería una cuestión que puede generar psicopatología. Otro asunto también muy importante es el déficit de juego social. Muchos psicólogos han, sobre todo en la primera oleada, a principios del siglo pasado, ya en los primeros 25 años, ponen de relevancia la importancia que tiene el juego en el desarrollo de la personalidad del niño. Privar del juego a un niño es privarlo de una oportunidad de desarrollo, porque finalmente a través del juego ciertamente va a tener una oportunidad de interactuar con otras personas, de relajarse, de aprender, y es sobre todo sobre la primera que decía de una oportunidad de interactuar con las personas, donde justamente a partir de este juego el niño puede pues descubrir, por ejemplo, cómo es un mundo externo, adquirir normas de convivencia. Los psicólogos evolutivos mencionan que pues en esta parte del lenguaje se pasa de un juego autístico, no autista, de un juego autístico, es decir, el niño juega, ejerce la actividad lúdica para sí mismo sin preocupación alguna sobre qué es lo que está pasando alrededor, pasando por justamente el juego simbólico, donde de repente pues una cajita es un carrito, una navecita, o manipula los juguetes de una forma creativa, no sé, de repente pues recrea pues no sé, sus caricaturas, lo que él ve en la televisión, pues lo recrea a través de los juguetes, hasta un juego social, que ya incluye la noción de que hay reglas, y de que esas reglas tienen que seguirse. Eso también es necesario que haga el niño, que juegue. Un niño que no juega, pues lamentablemente tiene un problema emocional muy, muy fuerte y pues requiere atención inmediata. También otra parte importante, y bueno, ahorita pues también justamente con esta cuestión de los acerca de la paternidad y maternidad responsable y el lamentable crecimiento de la tasa de madres solteras, pues tenemos que justamente a veces se niega la oportunidad de interactuar con el padre, ¿sí? Ya sea con uno o con los dos. Y yo estoy bien consciente que, por ejemplo, habrá padres de familia, habrá mujeres que los padres de sus hijos, pues no son exactamente un ramillete de virtud, ¿sí? No son exactamente la mejor ejemplo para los niños. Obviamente, pues siempre hay excepciones, ¿no? Pero en lo general se debería de dar la oportunidad a que el niño se identifique con el padre del sexo masculino, ¿sí? Ahora, lamentablemente a veces esta situación no se da porque puede pasar dos cosas. La primera, que haya ausentismo físico. Digo, si finalmente es una madre soltera, es soltera porque el padre no está. Por alguna razón, por la que sea, el padre no está. Ahora, tenemos la otra vertiente que es el ausentismo emocional. Es decir, sí está, sí hay padre y madre, pero de repente el padre se entiende completamente del cuidado de los hijos. Lógicamente, eso da por resultado, pues, una falta de identificación con él. A lo mejor es el típico papá que dice que llega del trabajo, así como que llega cansado, lo único que quiere es descansar, acostarse en un sillón, en la cama, ver algún programa que le guste, que es el fútbol, por ejemplo. Y pues obviamente no sabe o no quiere saber nada de los hijos, ¿sí? En algún momento de la próxima sesión quisiera compartir
una, una aberración, una monstruosidad que a mí se me hizo así. Algo que venía en una revista de circulación nacional, que todavía está vigente, todavía tiene circulación en México, es internacional, también aparte es una revista internacional, donde lo vendían como el decálogo de la esposa perfecta. Quisiera comentarlo la próxima semana para que tengamos como ese cierre, bueno, antes de empezar con el autismo, como ya prometido en la entrevista que tuvimos, y quisiera comentarlo porque se me hizo muy, muy impactante esa sarta de mentiras que se decía que tenía que cumplir una mujer como esposa perfecta. Y tiene mucho que ver con esta cuestión del ausentismo emocional sobre todo. Bueno, ya en la recta final, el exceso de exigencias a los niños cuando no pueden, digamos, ajustarse a las mismas, también es significativo y también puede generar psicopatología. Es decir, de repente al niño se le pide que haga cosas que pasan su capacidad mental, incluso su capacidad física o su capacidad emocional. Aquí, por ejemplo, el niño que a lo mejor se convierte en el confidente de la mamá. Error grave, es también, como decía, una aberración. Si la mamá tiene problemas emocionales, tiene que buscar su resolución con un experto, psicólogo, consejero, sacerdote, con quien sea, pero menos con el niño. El niño no tiene por qué enterarse de lo que le pasa a la mamá a nivel emocional, a nivel de vida personal, ¿sí? Porque la mamá no está para ser escuchada. En el sentido, claro está, hablando antes de que se malinterprete, no está para ser escuchada en cuanto a que el niño le resuelva sus cosas o confidencias. La mamá está para escuchar también, ¿sí? Para guiar. Y hay que en este caso, pues sí, mantener esa perspectiva muy en claro. Tenemos también, pues, algunas situaciones vitales que pueden ser potencialmente patógenas. Ingresar a cualquier hospital o someterse a cualquier tratamiento quirúrgico siempre va a generar ansiedad, es algo común. También situaciones de gran estrés, desastres familiares, accidentes, muerte de familiares. Ahorita como tenemos esta situación con la pandemia de COVID, pues muchas familias lamentablemente pues, sufrieron pérdidas y en ocasiones, pues según algunos medios, incluso la mayor parte de la familia pues perdió la vida justamente por esta situación de la infección por coronavirus. Esto pues también, lógicamente, el aislamiento social al cual estuvieron obligados los niños durante el pico más alto de la pandemia el año pasado, pues obviamente también es algo importante para considerarse. El nacimiento de un hermano siempre va a venir, siempre va a ser un motivo de alteración en los niños, no siempre, y aún cuando manifiesten que lo quieren, sí suele haber siempre algún tipo de rivalidad con ellos, ¿no? El divorcio de los padres, pues como lo decíamos anteriormente, pues suele generar una situación de mucho estrés en el caso de los niños. Repito, los papás están más ocupados en resolver sus problemas que justamente atender el bienestar físico y mental de los niños. La pubertad, pues también, obviamente, todo este cambio que pasa, esta serie de cambios por los cuales atraviesa el niño, cuando se empieza a transformar en adolescente o inicio de la pubertad, pues también va a generar siempre alteraciones. Ok, terminamos hasta aquí, entonces la próxima, como comentaba ahorita, la próxima semana concluyo con el tema, presento pues este pequeño decálogo de la esposa perfecta y pues ya empezaríamos a trabajar de lleno con lo que es los trastornos del espectro autista, para lo cual pues va a requerir que pues en el DSM-5 tenga la oportunidad de hacer una lectura previa para pues justamente tratar de comprender más rápido pues esta serie de conceptos que son muy importantes para entender el autismo. No me queda más que agradecer la oportunidad de llegar hasta su hogar y gracias. Nos vemos la próxima semana.
Que descanse y que le vaya bien.